Si necesitas el CCSE, Conocimientos Constitucionales Socioculturales de España, para poder presentar la nacionalidad española y te vas a examinar en el año 2022, en este vídeo tienes todas las preguntas oficiales. Esta es la parte número 1 en la que vas a ver 160 preguntas. Las 140 restantes las vas a encontrar en la parte número 2 de este vídeo. Si estás listo para este maratón de 160 preguntas, comenzamos. La primera pregunta es: ¿España es monarquía parlamentaria, república federal, monarquía federal? La respuesta es monarquía parlamentaria. La ley fundamental de España se llama Constitución, Ley Básica, Ordenamiento Esencial. La respuesta es la Constitución. Pregunta 3. Según la Constitución española, la soberanía nacional reside en el pueblo español, pregunta número 1. España es A. Monarquía parlamentaria, B. República federal, C. Monarquía federal. La respuesta es A. Monarquía parlamentaria. Pregunta 2. La ley fundamental de España se llama A. Constitución, B. Ley básica, C. Ordenamiento esencial. La respuesta es A. Constitución. Pregunta 3. Según la Constitución española, la soberanía nacional reside en A. El pueblo español, B. El gobierno del Estado, C. El Congreso de los Diputados. La respuesta es A. El pueblo español. Pregunta 4. El Instituto de las Mujeres es A. Una institución europea, B. Un organismo español, C. Una organización no gubernamental. La respuesta es un organismo español. La opción B. Pregunta 5. La Constitución garantiza la libertad religiosa de los individuos y las comunidades. En este sentido, el Estado español es A. Laico, B. Católico, C. Aconfesional. La respuesta es C. Aconfesional. Pregunta 6. ¿El castellano o español es lengua oficial en A. Toda España, B. Solo donde no hay otras lenguas, C. En toda la península ibérica? La respuesta es A. En toda España. Pregunta 7. ¿Cuál de estas fuerzas de seguridad es de ámbito autonómico? A. Policía local, B. Guardia Civil, C. Policía Foral de Navarra. La respuesta es C. Policía Foral de Navarra. Pregunta 8. ¿Qué fuerza de seguridad está en toda España? A. La Policía Foral de Navarra, B. La Guardia Civil, C. Los Mossos d'Esquadra. La respuesta es B. La Guardia Civil.
Pregunta 9. En la Constitución se establece la separación de poderes. El poder ejecutivo, el legislativo y el A. Judicial, B. Informativo, C. Político. La respuesta es A. Judicial. Pregunta 10. La bandera de España debe utilizarse A. Solo los días de la fiesta oficial. B. En todos los edificios públicos. C. Solo en actos de gobierno español. La respuesta es B. En todos los edificios públicos. Pregunta 11. El organismo que gestiona los impuestos estatales de España es A. El Consejo Económico y Social. B. El Instituto Nacional de Estadística. C. La Agencia Tributaria. La respuesta es C. La Agencia Tributaria. Pregunta 12. Las competencias en materia de sanidad están gestionadas por A. El Estado. B. Las comunidades autónomas. C. Los ayuntamientos. La respuesta es B. Las comunidades autónomas. Pregunta 13. ¿Cuál de estos organismos depende de algún ministerio de España? A. El Tribunal de Cuentas. B. La Dirección General de Tráfico. C. El Banco de España. La respuesta es B. La Dirección General de Tráfico. Pregunta 14. Con respecto a los poderes del Estado, el Tribunal Constitucional es A. Dependiente. B. Independiente. C. Subordinado. La respuesta es B. Independiente. Pregunta 15. El jefe del Estado es A. El presidente del gobierno. B. El rey. C. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La respuesta es B. El rey. Pregunta 16. La investigación y persecución de delitos es una tarea A. De la Policía Nacional. B. Del Tribunal de La Haya. C. Del Ejército. La respuesta es la Policía Nacional. A. Pregunta 17. ¿Cuántas ciudades autónomas hay en España? A. 17. B. 2. C. 50. La respuesta es B. 2. Pregunta 18. Los poderes públicos aseguran la protección de la familia desde una perspectiva social, económica y A. Laboral. B. Jurídica. C. De integración. La respuesta es B. Jurídica. Pregunta 19. ¿Cómo se llama la norma institucional básica de cada comunidad autónoma? A. Estatuto de Autonomía. B. Normativa autonómica. C. Ley de la comunidad. La respuesta es A. Estatuto de Autonomía. Pregunta 20. Las instalaciones culturales y deportivas públicas son competencia del A. Ayuntamiento. B. Ministerio de Educación.
C. Gobierno federal. La respuesta es A. Ayuntamiento. Pregunta 21. La política exterior de España está dirigida por A. La Unión Europea. B. El Gobierno. C. Las Cortes Generales. La respuesta es B. El Gobierno. Pregunta 22. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de Comunidad Autónoma de las Islas Baleares? A. Cabildos. B. Consejos insulares. C. Diputaciones. La respuesta es B. Consejos insulares. Pregunta 23. ¿Qué ciudad tiene más habitantes? A. Sevilla. B. Barcelona. C. Zaragoza. La respuesta es B. Barcelona. Pregunta 24. ¿A cuál de estas organizaciones internacionales pertenece España? A. Consejo de Europa. B. Organización Internacional de Seguridad. C. Consejo para el Desarrollo. La respuesta es A. Consejo de Europa. Pregunta 25. El Congreso de los Diputados y el Senado constituyen el poder A. Ejecutivo. B. Legislativo. C. Judicial. La respuesta es B. Legislativo. Pregunta 26. El Ministerio de Igualdad es el encargado de elaborar normas contra la violencia de género y la A. Discriminación. B. Separación. C. Solidaridad. La respuesta es discriminación. A. Pregunta 27. ¿Cuántos colores tiene la bandera española? A. 2. B. 3. C. 4. La respuesta es A. 2. Pregunta 28. Los colores de la bandera española son A. Blanco y rojo. B. Rojo y amarillo. C. Amarillo y blanco. La respuesta es B. Rojo y amarillo. Pregunta 29. ¿Dónde está la sede del Gobierno de España? A. Madrid. B. Barcelona. C. Sevilla. La respuesta es A. Madrid. Pregunta 30. La bandera azul con 12 estrellas amarillas en círculo es la bandera de A. La Unión Europea. B. La Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. C. La Comisión de Europa. La respuesta es A. La Unión Europea. Pregunta 31. En España hay elecciones generales cada A. 5 años. B. 6 años. C. 4 años. La respuesta es C. 4 años. Pregunta 32. ¿Qué lengua es oficial en el País Vasco? A. El bable. B. El aragonés. C. El euskera. La respuesta es C. El euskera. Pregunta 33. La comunidad autónoma más poblada de España es A. Cataluña. B. Andalucía. C. Galicia. La respuesta es B. Andalucía. Pregunta 34. ¿Cuál de estas opciones es una lengua cooficial en comunidad autónoma? A. El catalán. B. El murciano. C.
el asturleonés. La respuesta es A, catalán. Pregunta 35. Las instituciones de una comunidad autónoma son la Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno y A, la Diputación, B, el Presidente, C, el Delegado del Gobierno. La respuesta es B, el Presidente. Pregunta 36. ¿Cuál de estas opciones es una lengua cooficial en alguna comunidad autónoma? A, el gallego, B, el aragonés, C, el murciano. La respuesta es A, el gallego. Pregunta 37. ¿Qué institución tiene como fin la promoción de la enseñanza de la lengua española y difusión de la cultura española? A, el Instituto Nacional de Administración Pública, B, el Instituto Nacional de Estadística, C, el Instituto Cervantes. La respuesta es C, el Instituto Cervantes. Pregunta 38. ¿Cuál de los siguientes organismos trabaja para conseguir la normalización lingüística? A, Instituto Ramon Llull, B, Instituto Cervantes, C, Real Academia Española. La respuesta es C, Real Academia Española. Pregunta 39. ¿Dónde vive el presidente del gobierno? A, Palacio Real, B, Palacio de Zarzuela, C, Palacio de la Moncloa. La respuesta es C, Palacio de la Moncloa. Pregunta 40. ¿Cuál de los siguientes cuerpos forma parte de las Fuerzas Armadas de España? A, la Policía Foral, B, la Guardia Civil, C, el Ejército del Aire. La respuesta es C, el Ejército del Aire. Pregunta 41. ¿Quiénes forman parte del gobierno? A, los ministros, B, los concejales, C, los alcaldes. La respuesta es A, los ministros. Pregunta 42. España es un A, Estado social y democrático de derecho. B, Estado libre asociado. C, Estado confederado. La respuesta es A, Estado social y democrático de derecho. Pregunta 43. ¿El actual presidente del gobierno es A, Mariano Rajoy, B, José Luis Rodríguez Zapatero, C, Pedro Sánchez? La respuesta es C, Pedro Sánchez. Pregunta 44. ¿La administración civil de España corresponde al poder A, ejecutivo, B, legislativo, C, judicial? La respuesta es A, ejecutivo. Pregunta 45. ¿El Senado de España es A, la Unión de Municipios y Provincias, B, el Parlamento Español, C, la Cámara de Representación Territorial? La respuesta es C, la Cámara de Representación Territorial. Pregunta 46. Tras las elecciones generales, el presidente del gobierno es propuesto por A, el Congreso de los Diputados, B, el Rey, C, los ministros. La respuesta es B,
El rey. Pregunta 47. El mando superior de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado corresponde al A. Ministro de Defensa. B. Ministro del Interior. C. Ministro de Justicia. La respuesta es B. Ministro de Interior. Pregunta 48. ¿Cuántas veces ha presidido España el Consejo de la Unión Europea? A. 2 veces. B. 3 veces. C. 4 veces. La respuesta es C. 4 veces. Pregunta 49. ¿Cuántas veces ha reformado España su constitución para adaptarse a las decisiones y directivas europeas? A. Ninguna. B. Una vez. C. 2 veces. La respuesta es C. 2 veces. Pregunta 50. ¿A cuál de estas organizaciones internacionales pertenece España? A. Al Mercado Común de Sur. B. A la Organización de las Naciones Unidas. C. A la Unión Económica Euroasiática. La respuesta es B. A la Organización de las Naciones Unidas. Pregunta 59. En la organización de la Administración General del Estado se distinguen 3 niveles: estatal, autonómico y A. Central. B. Regional. C. Local. La respuesta es local. C. Pregunta 52. El poder legislativo corresponde A. Al presidente y los ministros. B. A los jueces y magistrados. C. A los diputados y senadores. La respuesta es C. A los diputados y senadores. Pregunta 53. El número de miembros que componen el Senado español: A. Es siempre el mismo. B. Puede variar. C. Depende del Congreso de los Diputados. La respuesta es B. Puede variar. Pregunta 54. El nombre oficial del Parlamento español es A. Cortes Generales. B. Congreso de los Diputados. C. Senado. La respuesta es A. Cortes Generales. Pregunta 55. El gobierno está formado por el presidente, los ministros y los A. Concejales. B. Vicepresidentes. C. Viceministros. La respuesta es B. Vicepresidentes. Pregunta 56. Los miembros de las diputaciones son elegidos por los A. Representantes de los ayuntamientos. B. Consejeros autonómicos. C. Partidos políticos. La respuesta es A. Representantes de los ayuntamientos. Pregunta 57. Al Poder Legislativo le corresponde A. Crear empleo. B. Elaborar leyes. C. Elegir alcaldes. La respuesta es B. Elaborar leyes. Pregunta 58. La tercera autoridad del Estado, tras el rey y el presidente del gobierno, es el A. Ministro del Interior. B. Jefe del Estado Mayor del Ejército.
C. Presidente del Congreso de los Diputados. La respuesta es C. Presidente del Congreso de los Diputados. Pregunta 59. ¿Cuántos ciudadanos deben respaldar una iniciativa legislativa para poder presentar una proposición de ley? A. 400.000. B. 500.000. C. 600.000. La respuesta es B. 500.000. Pregunta 60. La Constitución defiende valores tales como la libertad, la igualdad, el pluralismo político y A. La justicia. B. La solidaridad. C. La fraternidad. La respuesta es A. La justicia. Pregunta 61. España tiene una extensión de unos A. 700.000 kilómetros cuadrados. B. 600.000 kilómetros cuadrados. C. 500.000 kilómetros cuadrados. La respuesta es C. 500.000 kilómetros cuadrados. Pregunta 62. ¿Cuántos millones de habitantes tiene España? A. 47 millones. B. 35 millones. C. 62 millones. La respuesta es A. 47 millones. Pregunta 63. ¿Cuál es el órgano supremo consultivo del Gobierno de España? A. El Parlamento Europeo. B. El Consejo de Estado. C. El Tribunal Constitucional. La respuesta es B. El Consejo de Estado. Pregunta 64. ¿Quién dirige la política interior y exterior de España? A. El Rey. B. El Gobierno. C. El Congreso de los Diputados. La respuesta es B. El Gobierno. Pregunta 65. ¿Cuál es el tribunal encargado de interpretar la Constitución española en relación a actuaciones de los poderes públicos? A. El Tribunal Supremo. B. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. C. El Tribunal Constitucional. La respuesta es C. El Tribunal Constitucional. Pregunta 66. El Instituto Etxepare tiene como misión la difusión del A. Euskera y la cultura vasca. B. Bable y la cultura cántabra. C. Gallego y la cultura galaica. La respuesta es A. Euskera y la cultura vasca. Pregunta 67. La Comunidad Iberoamericana está integrada por A. 22 países de América y Europa. B. América del Sur y España. C. Países de habla hispana. La respuesta es A. 22 países de América y Europa. Pregunta 68. El Institut Ramon Llull difunde y promociona la lengua y la cultura. A. Vascas. B. Catalanas. C. Gallegas. La respuesta es B. Catalanas. Pregunta 69. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla eligen en las elecciones cada una de ellas a un senador. B. 2 senadores.
C, 3 senadores. La respuesta es B, 2 senadores. Pregunta 70. El Consejo General del Poder Judicial está integrado por A, abogados y fiscales. B, políticos y jueces. C, jueces y juristas. La respuesta es C, jueces y juristas. Pregunta 71. ¿El control de la acción del gobierno corresponde A, a las Cortes Generales, B, a la Junta Electoral Central, C, al Rey? La respuesta es A, a las Cortes Generales. Pregunta 72. ¿La Constitución española es A, una ley esencial, B, parte de otra ley, C, una ley secundaria? La respuesta es A, una ley esencial. Pregunta 73. Las Cortes Generales están formadas por el Senado y A, el Congreso de los Diputados, B, el Tribunal Supremo, C, el Consejo de Estado. La respuesta es A, el Congreso de los Diputados. Pregunta 74. Las leyes españolas son elaboradas por A, Poder Ejecutivo, B, Poder Legislativo, C, Poder Judicial. La respuesta es B, Poder Legislativo. Pregunta 75. La defensa de la integridad territorial de España corresponde a A, la Policía Nacional y la Guardia Civil. B, las Fuerzas Armadas. C, la Policía Nacional y las Policías Autonómicas. La respuesta es B, las Fuerzas Armadas. Pregunta 76. El ejército español participa desde 1989 en misiones de paz de la A, Organización de Estados Iberoamericanos, B, Unión Europea Occidental, C, Organización de las Naciones Unidas. La respuesta es C, Organización de las Naciones Unidas. Pregunta 77. ¿Quién vigila puertos y aeropuertos, fronteras y costas? A, la Guardia Civil, B, la Policía Local, C, la Policía Nacional. La respuesta es A, la Guardia Civil. Pregunta 78. ¿Quién hace el control de pasaportes en las fronteras de España? A, la Guardia Civil, B, la Policía Local, C, la Policía Nacional. La respuesta es C, la Policía Nacional. Pregunta 79. ¿Quién controla la circulación de coches en las ciudades? A, la Guardia Civil, B, la Policía Local, C, la Policía Nacional. La respuesta es B, la Policía Local. Pregunta 80. ¿Cómo se llama la Policía Autonómica de Cataluña? A, Guardia Civil, B, Ertzaintza, C, Mossos d'Esquadra. La respuesta es C, Mossos d'Esquadra. Pregunta 81. ¿Cómo se llama la Policía Autonómica del País Vasco? A, Ertzaintza,
B. Guardia Civil. C. Mossos d'Esquadra. La respuesta es A. Ertzaintza. Pregunta 82. Según la Constitución española, la separación de poderes garantiza A. El trabajo para todos. B. El funcionamiento de las instituciones. C. El derecho a la educación. La respuesta es B. El funcionamiento de las instituciones. Pregunta 83. El presidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996 fue A. José María Aznar. B. José Luis Rodríguez Zapatero. C. Felipe González. La respuesta es C. Felipe González. Pregunta 84. ¿Quién puede presentar una queja al defensor del pueblo? A. Solo los ciudadanos legalmente residentes. B. Solo los españoles mayores de 18 años. C. Todos los ciudadanos españoles o extranjeros. La respuesta es C. Todos los ciudadanos españoles o extranjeros. Pregunta 85. En España el voto en las elecciones es A. Un derecho. B. Un deber. C. Una obligación. La respuesta es A. Un derecho. Pregunta 86. ¿Cuál es el órgano que controla la gestión económica financiera del Estado? A. El Tribunal de Cuentas. B. El Tribunal Supremo. C. El Tribunal Constitucional. La respuesta es A. El Tribunal de Cuentas. Pregunta 87. La inspección y recaudación de los impuestos que gestiona el Estado corresponde a A. El Tribunal de Cuentas. B. La Agencia Tributaria. C. El Consejo Económico y Social. La respuesta es B. La Agencia Tributaria. Pregunta 88. El organismo que elabora y difunde estadísticas sobre España es A. El Consejo Económico y Social. B. El Instituto Nacional de Estadística. C. La Agencia Tributaria. La respuesta es B. El Instituto Nacional de Estadística. Pregunta 89. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias? A. Cabildos. B. Consejos insulares. C. Diputaciones. La respuesta es A. Cabildos. Pregunta 90. El Gobierno ofrece toda la información sobre novedades e iniciativas de la Administración a través de A. El INE, Instituto Nacional de Estadística. B. El BOE, Boletín Oficial del Estado. C. El PAE, Portal de la Administración Electrónica. La respuesta es C. El PAE, Portal de la Administración Electrónica. Pregunta 91. El teléfono de la Administración General del Estado que ofrece información sobre el empleo público, becas o ayudas y subvenciones, organismos de las administraciones, etc. es el A. 010, B. 060, C. 091. La respuesta es B. 060. Pregunta 92. España está organizada en A. Cantones. B. Comunidades autónomas. C. Estados federales. La respuesta es B. Comunidades autónomas.
Pregunta 93. La legislatura del gobierno en España finaliza a los A. 5 años. B. 6 años. C. 4 años. La respuesta es C. 4 años. Pregunta 94. ¿Cuántos municipios hay en España? A. 200. B. 8.131. C. 1.000.000. La respuesta es B. 8.131 municipios. Pregunta 95. ¿El gobierno y la protección de las provincias corresponde a A. Las diputaciones. B. Los ayuntamientos. C. Las asambleas regionales. La respuesta es A. Las diputaciones. Pregunta 96. ¿Quién es el representante de la administración del Estado en una comunidad autónoma? A. El presidente de la comunidad autónoma. B. El delegado del gobierno. C. El presidente de la Asamblea Autonómica. La respuesta es B. El delegado del gobierno. Pregunta 97. ¿Cuántas provincias hay en España? A. 49. B. 50. C. 52. La respuesta es B. 50. Pregunta 98. ¿La enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia A. del Estado, B. de la comunidad autónoma, C. de la provincia? La respuesta es B. de la comunidad autónoma. Pregunta 99. ¿El poder ejecutivo corresponde A. al gobierno del Estado, B. al Congreso y al Senado, C. a los jueces y magistrados? La respuesta es A. al gobierno del Estado. Pregunta 100. ¿El poder legislativo corresponde A. al Congreso y al Senado, B. al gobierno del Estado, C. a los jueces y magistrados? La respuesta es A. al Congreso y al Senado. Pregunta 101. En urbanismo, la competencia es A. de los ayuntamientos, B. del Estado, C. de las comunidades autónomas. La respuesta es A. de los ayuntamientos. Pregunta 102. En materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, la competencia exclusiva es A. del Estado, B. de las comunidades autónomas, C. de los ayuntamientos. La respuesta es A. del Estado. Pregunta 103. En materia de sanidad e higiene, la competencia de gestión es de A. el Estado, B. las comunidades autónomas, C. los ayuntamientos. La respuesta es B. las comunidades autónomas. Pregunta 104. Las competencias en materia de relaciones internacionales están gestionadas por A. el Estado, B. las comunidades autónomas, C. los ayuntamientos. La respuesta es A. el Estado. Pregunta 105. El ayuntamiento está formado por el alcalde y A. los concejales, B. los diputados, C. los senadores. La respuesta es A. los concejales. Pregunta 106.
¿Quiénes forman parte del gobierno de las comunidades autónomas? A. El presidente y los ministros. B. El alcalde y los concejales. C. El presidente y los consejeros. La respuesta es C. El presidente y los consejeros. Pregunta 107. ¿Cuál es el órgano de gobierno en los municipios? A. El ayuntamiento. B. La diputación. C. El cabildo. La respuesta correcta es A. El ayuntamiento. Pregunta 108. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de las provincias españolas? A. Cabildos. B. Consejos insulares. C. Diputaciones. La respuesta es C. Diputaciones. Pregunta 109. El Poder Judicial corresponde A. A los jueces y magistrados. B. Al Gobierno del Estado. C. Al Congreso y al Senado. La respuesta es A. A los jueces y magistrados. Pregunta 110. ¿Madrid es la capital de España desde mediados del siglo A. Siglo XVI. B. Siglo XVII. C. Siglo XVIII. La respuesta es B. Siglo XVII. Pregunta 111. En las elecciones al Parlamento Europeo se eligen los A. Ministros europeos. B. Consejeros delegados. C. Representantes españoles. La respuesta correcta es C. Representantes españoles. Pregunta 112. ¿Quién fue el presidente de España durante el año 2020? A. Mariano Rajoy. B. Pedro Sánchez. C. José María Aznar. La respuesta correcta es B. Pedro Sánchez. Pregunta 113. Algunos ciudadanos extranjeros pueden votar en las elecciones A. Municipales. B. Autonómicas. C. Generales. La respuesta correcta es A. Municipales. Pregunta 114. ¿Quién controla la gestión financiera del Estado? A. El Banco de España. B. La Agencia Tributaria. C. El Tribunal de Cuentas. La respuesta correcta es C. El Tribunal de Cuentas. Pregunta 115. ¿A quiénes elige en las elecciones generales? A. A los senadores y diputados. B. A los senadores y eurodiputados. C. A los concejales y diputados. La respuesta correcta es A. A los senadores y diputados. Pregunta 116. ¿De cuántos miembros se compone el Congreso de los Diputados en la actualidad? A. 300. B. 350. C. 400. La respuesta correcta es B. 350. Pregunta 117. ¿Los municipios y provincias forman parte de la administración? A. Autonómica. B. Local. C. Central. La respuesta es B. Local. Pregunta 118. ¿La comunidad autónoma más poblada de España es A. Andalucía. B. Cataluña. C. Castilla y León. La respuesta correcta es A. Andalucía. Pregunta 119. La organización que defiende y promueve los intereses de los trabajadores se denomina A.
asociación. B, partido. C, sindicato. La respuesta correcta es C, sindicato. Pregunta 120. ¿Cuál de las siguientes personalidades ha sido presidente del gobierno de España? A, Leopoldo Calvo Sotelo. B, Manuel Fraga. C, Josep Taradellas. La respuesta correcta es A, Leopoldo Calvo Sotelo. Ahora pasamos a la tarea 2, en la que tenemos 36 preguntas que son sobre derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Aquí simplemente tenemos que decir si es verdadero o falso. Comenzamos. Pregunta número 1. La mayoría de edad en España es a los 16 años. A, verdadero. B, falso. La respuesta correcta es B, falso. Pregunta número 2. Los españoles que obtienen la nacionalidad por residencia tienen los mismos derechos que los nacidos en España. A, verdadero. B, falso. La respuesta correcta es A, verdadero. Pregunta 3. Los jóvenes tienen derecho a participar en el desarrollo político del país. A, verdadero. B, falso. La respuesta correcta es A, verdadero. Pregunta 4. Los ciudadanos pueden proponer nuevas leyes ante el defensor del pueblo. A, verdadero. B, falso. La respuesta es B, falso. Pregunta 5. ¿Se puede obligar a alguien a declarar su ideología, religión o creencia? A, verdadero. B, falso. La respuesta es B, falso. Pregunta 6. ¿Se puede limitar a una persona el derecho a entrar y salir libremente de España por motivos ideológicos? A, verdadero. B, falso. La respuesta es B, falso. La educación primaria de 6 a 12 años es obligatoria y gratuita. A, verdadero. B, falso. La respuesta es A, verdadero. Pregunta 8. La Constitución garantiza el derecho de los españoles a una vivienda digna. A, verdadero. B, falso. La respuesta es A, verdadero. Pregunta 9. En España, las fuerzas de seguridad pueden entrar en un domicilio privado sin resolución judicial en cualquier momento. A, verdadero. B, falso. La respuesta es B, falso. Pregunta 10. Se garantiza el secreto de las comunicaciones de los españoles salvo resolución judicial. A, verdadero. B, falso. La respuesta es A, verdadero. Pregunta 11. Todos los españoles, ya sean mayores o menores de edad, tienen derecho a votar en las elecciones. A, verdadero. B, falso. La respuesta es B, falso. Pregunta 12. Los profesores pueden enseñar con libertad dentro de los límites de la Constitución. A, verdadero. B, falso. La respuesta es A, verdadero. Pregunta 13. La Constitución reconoce únicamente los derechos fundamentales de los españoles. A, verdadero. B, falso. La respuesta es B, falso. En España existe la pena de muerte. A, verdadero. B, falso.
La respuesta es B. Falso. Pregunta 15. La ley limita el acceso de terceras personas a datos de carácter personal. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es A. Verdadero. Pregunta 16. La libertad de prensa está limitada por el respeto al honor de las personas. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es A. Verdadero. Pregunta 17. En España se regulan mediante ley las causas de separación y disolución matrimonial. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es A. Verdadero. Pregunta 18. Todos los españoles deben contribuir con la misma cantidad de impuestos para sostener los gastos públicos. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es B. Falso. Pregunta 19. Se puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituían delito. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es B. Falso. Pregunta 20. La enseñanza obligatoria consta de dos etapas: educación primaria y educación secundaria obligatoria. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es A. Verdadero. Pregunta 21. Las penas de cárcel y las medidas de seguridad están orientadas en España hacia la reducción y reeducación y reinserción social. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es A. Verdadero. Pregunta 22. Los poderes públicos garantizan la atención sanitaria para todos los ciudadanos. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es A. Verdadero. Pregunta 23. Los poderes públicos deben promover la educación física y el deporte. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es A. Verdadero. Pregunta 24. En España está reconocido el derecho de asociación. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es A. Verdadero. Pregunta 25. En caso de huelga, la ley garantiza el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es A. Verdadero. Pregunta 26. Los trabajadores tienen derecho a la huelga para defender sus intereses laborales. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es A. Verdadero. Pregunta 27. La libertad ideológica está garantizada en parte del territorio nacional. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es B. Falso. Todos los ciudadanos tendrán acceso al sistema de seguridad pública, excepto si están desempleados. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es B. Falso. Pregunta 29. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es A. Verdadero. Pregunta número 30. Se reconoce el derecho de la creación literaria y artística. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta es A. Verdadero. Pregunta 31. En España,
la edad mínima para casarse es de 14 años. A, verdadero. B, falso. La respuesta es B, falso. Pregunta número 32. La ley prohíbe la discriminación por cualquier circunstancia personal o social. A, verdadero. B, falso. La respuesta es A, verdadero. Pregunta 33. Los poderes públicos garantizan la defensa de los consumidores. A, verdadero. B, falso. La respuesta es A, verdadero. Pregunta 34. En España, cualquier ciudadano mayor de edad puede presentarse a las elecciones. A, verdadero. B, falso. La respuesta es A, verdadero. Pregunta 35. Los españoles deben ayudar en los casos de catástrofe o calamidad pública. A, verdadero. B, falso. La respuesta es A, verdadero. Pregunta 36. Los poderes públicos garantizan la libertad de movimiento de los ciudadanos en el territorio nacional. A, verdadero. B, falso. La respuesta es A, verdadero. Y con esto hemos terminado las primeras 156 preguntas del examen CCSE 2022. Espero haberos ayudado y nos vemos en el próximo vídeo con las restantes preguntas. Adiós.